Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo súper completito de esos que sé que os encantan. Vamos a preparar ideas riquísimas tanto para comidas como para cenas. Y además me voy a poner manos a la masa, literalmente, porque vamos a hacer empanadillas de cabello de ángel y también de boniato, que ya sabéis que me pierden. Pero bueno, eso no es todo. Hoy toca también limpieza a fondo. Bueno, me voy a meter de lleno en alguna habitación, darle un buen repaso al recibidor y ya que estamos, colocar unas macetas navideñas preciosas que compré el otro día y buscarles el rinconcito perfecto. Un poquito de orden, un poquito de decoración y mucha inspiración. Así que nada, poneros cómodos, acompañadme en este día tan completito porque empezamos. Esta semana he estado malita y aunque ya estoy un poquito mejor, todo esto me ha hecho pensar mucho en la importancia del ama de casa, porque aunque a veces pase desapercibido, el trabajo que hacemos tiene un valor inmenso. Y digo hacemos porque esto no va solo de mujeres, también hay muchos amos de casa que cada día dan lo mejor de sí en su hogar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado estar enfermos, sin fuerzas y aún así no poder parar? Porque la casa sigue, la familia sigue, las responsabilidades siguen. En casi todos los hogares del mundo hay una persona que se levanta antes que los demás, que organiza, que limpia, que cocina, que atiende, que escucha. Es una persona que rara vez recibe aplausos, pero que sostiene el bienestar de todos casi sin que se note. Y esa persona muchas veces es el ama de casa. Me apetecía poner luces en el balcón, por aquí en la zona donde yo vivo. Bueno, pues es bastante común adornar los balcones con luces. Así que vi estas en Action, que bueno, por 10 euros, la verdad que están muy bien. Y bueno, pues al principio no sabía si ponerlas en el balcón o en la ventana de la cocina. Pero creo, bueno, que en el balcón, no se van a ver, porque está la cortina y en cambio en la cocina, como no hay cortina y la ventana suele estar cerrada, creo que desde dentro sí que podremos disfrutar de las luces. Así que finalmente las voy a colocar en la ventana de la cocina. Esta mañana he puesto una lavadora, así que ahora en un momentito voy a salir a atenderla. Normalmente por las mañanas suele dar el sol aquí delante, pero estos días el tiempo está un poco rarito. Llevamos varios días nublados y el sol, bueno, apenas lo vemos. Aún así, bueno, ya sabéis que yo prefiero tender la ropa antes que enchufar la secadora, porque todo lo que sea ahorrar en el recibo de la luz se nota. Y bueno, y si podemos aprovechar, aunque sea un poquito el aire, pues mejor. Y como os había dicho al principio, hoy quiero darle una limpieza más profunda a la habitación de Ainara. Pero antes quiero repasar un poco el recibidor porque bueno, me apetece colocar alguna cosita de Navidad. Es muy poquito, simplemente unas bolas y algún detallito. Ya sabéis, bueno, el problema ha sido, bueno, por Shane. Desde principios de noviembre hice un pedido navideño y es a día de hoy y todavía no me ha llegado. Así que mientras tanto, bueno, pues quiero poner, aunque sea un par de cositas para entrar en casa y sentir un poquito ese ambiente navideño.
Y como os decía al principio, hoy quiero seguir hablando de la gran labor del ama de casa. Bueno, muchas de nuestras tareas no se ven, pero imaginad qué pasaría si durante una semana nadie las hiciera. Es verdad que el trabajo del hogar parece hecho de cosas pequeñas, pero que cuando las juntas son enormes. Sí, nosotros no fichamos, no tenemos un sueldo fijo, que bueno, es difícil, pero aún así nuestra labor sostiene la vida cotidiana. Simplemente pensar en un día normal. Bueno, alguien se aseguró de que hubiera comida, alguien lavó la ropa que llevas puesta, alguien limpió el espacio donde te sientes tan cómodo, alguien cuidó de un niño o de un anciano o de un enfermo. Y es verdad que casi nunca nadie se pregunta quién es ese alguien, y hoy quería aprovechar para recordarlo, que aunque este trabajo no siempre se valore, de verdad que es imprescindible y merece todo el reconocimiento. Y antes de seguir con las tareas, bueno, pues hoy no he desayunado mucho. Como os he dicho antes, pues estoy un poquito malita de la garganta y no me apetece mucho comer, pero bueno, voy a comerme algo de fruta. Compré este mango el otro día de la verdurería y en casa a casi nadie le gusta, solo que a mí. La verdad que está buenísimo. Bueno, le he añadido unas poquitas nueces, así que voy a sentarme un ratito y a disfrutarlo. Y como habéis visto, he empezado limpiando las ventanas. Bueno, a mí me gusta comenzar por lo más sucio siempre y por las zonas altas. También he pasado por las paredes para quitar el polvo, que para eso he utilizado la mopa triangular, que ya habéis visto. Que bueno, ya siempre lo digo, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. La verdad es que es muy cómoda. La mopa viene con varios recambios y como ya os he enseñado en otros vídeos, la verdad es que me facilita muchísimo la limpieza. Ainara hace 5 años que comulgó ya, pero bueno, aún así este álbum de comunión es un detalle muy bonito. Me lo hicieron para que pudiera tenerlo expuesto casi como si fuera un cuadro. La verdad es que cada vez que limpio esta leja no puedo evitar echarle un vistazo porque Ainara estaba preciosa. Bueno, es que ella es preciosa. ¿Qué voy a decir yo si soy su madre? Bueno, seguro que me entendéis. Y siguiendo con la limpieza, bueno, ya sabéis que la habitación de Ainara Iker son mates, así que para limpiarlo me va muy bien la mezcla de agua, alcohol y amoníaco a partes iguales, que bueno, a esta mezcla la llamo yo la 3A. La verdad es que me funciona muy bien, yo llevo muchísimos años utilizándola. Y bueno, con esta mezcla consigo limpiar sin dañar los muebles, quitar el polvo y las marcas que van quedando con el uso diario. Además es rápida y práctica, así que me facilita mucho el trabajo cuando tengo que dejar la habitación reluciente.
Y volviendo a hablar de lo de antes, y bueno, hablando un poquito del tema económico. Si sabéis que si el trabajo doméstico se pagara, representaría un porcentaje enorme del valor económico de un país. La cocina, la limpieza, la gestión, el cuidado. Todo esto pues tiene un valor real. Y bueno, la verdad es que una ama de casa realiza varias ocupaciones, es cocinera, enfermera, psicóloga, administradora, niñera, organizadora de eventos, docente, logística del hogar. Y bueno, ¿y habéis pensado que el ahorro que genera es enorme? El mundo funciona porque alguien sostiene el hogar y sostener un hogar es un trabajo. Y como hacemos todas las amas y amos de casa, ha llegado el momento de preparar la comida. Y hoy voy a preparar unas alubias blancas de una de las formas más riquísimas que yo he probado nunca. Además, bueno, pues son muy fáciles y rápidas de hacer. Bueno, cuando yo trabajaba fuera de casa y aún así también siendo ama de casa, porque como sabéis, eso es un trabajo doble. Y es verdad que entre José y yo compartíamos las tareas, pero aún así no deja de ser un trabajo doble. Bueno, pues yo necesitaba recetas que fueran sencillas y que no me ocuparan demasiado tiempo. Así que encontré esta receta y aunque yo no soy mucho de comer alubias porque antes no me gustaban demasiado, la verdad es que de esta forma quedan deliciosas. Simplemente voy a sofreír un pimiento rojo, un pimiento verde, media cebolla y 2 ajitos. Pero antes de sofreír la verdura voy a sofreír el bacalao porque aún no lo había dicho. Estas alubias son con bacalao y con espinacas. Lo voy a dorar un poquito, nada más 1 minuto por cada lado. Después, con el mismo aceite y el jugo que ha soltado el bacalao, añado un poquito más de aceite si hace falta y ya sofrío las verduras. Para darle un poquito más de sabor voy a añadir un poquito de cúrcuma, que muchos de vosotros me habéis recomendado, y también un poquito de jengibre. Una vez que las verduras están sofritas, las pongo en la picadora, las trituro y las vuelvo a poner en el fuego. Lo que estoy haciendo ahora es añadir la misma cantidad de agua que había de verduras para aprovechar todo lo que ha quedado en la picadora. Y bueno, ya simplemente me queda añadir las espinacas, ya sabéis que podéis poner la cantidad que queráis. Bueno, esto, bueno, ya sabéis que se reduce muchísimo, yo lo que he añadido ha sido media bolsa. Y por último es lavar las alubias blancas y añadirlas también. Y esto ya es taparlo, dejarlo hervir a fuego lento unos 10 o 15 minutitos más o menos antes de añadir el bacalao. Me encanta cómo sale la ropa de la secadora, la verdad es que queda súper esponjosa y muy vivita. Si no fuera porque luego la factura de la luz se dispara, la verdad es que la usaría más a menudo.
Y ya por último añado el bacalao y bueno, y rectifico de sal, lo tapo y lo dejo hervir a fuego lento unos 15 minutitos más o menos. Y de verdad tenéis que probar esta receta porque no tarda nada. En media hora, 40 minutos la tenéis lista y el resultado es un plato súper nutritivo y delicioso, de esos que reconfortan y que parecen mucho más elaborados de lo que realmente son. Y mientras la comida termina de hacerse, sigo doblando la ropa, que ya sabéis que si no al final se acumula. A mí me encanta aprovechar estos ratitos muertos en los que la comida se va haciendo sola para avanzar con las tareas. Y además, bueno, es que la cocina se va llenando con un olor, madre mía, del bacalao, las espinacas, la salsita de verduras, que huele espectacular. Voy a freír unas patatas y os cuento por qué. A José y a mí nos encantan las alubias tal como las cocino, pero Iker y Ainara, bueno, ellos no quieren alubias, así que he encontrado la manera perfecta de que se coman el pescado. Como todo está triturado, no se van a encontrar ninguna verdura. Les pongo el bacalao con un poquito de caldito del guiso y las patatas fritas al lado. Para ellos es como si estuvieran comiendo una salsita de pescado con patatas, pero en realidad están disfrutando de todo el sabor y los nutrientes del guiso. Y ahora, mientras termino de limpiar la cocina, Iker está dándole un buen tiento al jamón. Es el que le dieron a José en la fábrica y ya veis, apenas hace, bueno, hace 3 o 4 días que se lo dieron y ahora mismo ya va por la mitad. Después de que termine de limpiar la cocina, bueno, José tiene que venir, comer y se irá a pasar la ITV al coche. Así que yo aprovecharé para hacer las empanadillas, bueno, con el cabello de ángel que me sobró, ya sabéis, de los almendrados. Y bueno, pero antes voy a darle una limpieza a la campana porque, bueno, en llevar, nada, no sé si hará un mes y medio que la limpié, pero ya empiezan a verse unas gotas que la verdad es que eso no me gusta nada. Y por último, lo que quería decir sobre las amas de casa es que durante muchos años, pues ser ama de casa fue visto como un rol menor, pero bueno, hoy en día comprendemos que no es un retroceso ni una falta de ambición. Es un trabajo digno, importante y totalmente necesario. No debería de darnos vergüenza decir que somos amas de casa, al contrario, porque se necesita mucha fortaleza, mucha organización y mucha entrega para sostener un hogar completo.
Para mí lo ideal es poner los filtros de la campana en el lavavajillas porque la verdad es que queda muchísimo mejor. Pero como voy a necesitar usar la inducción y también el extractor, voy a llenarlo un poquito con agua caliente y le echaré un poquito de vinagre. Lo he dejado un poquito a remojo y ya simplemente le doy con el cepillo y un poquito de lavavajillas para platos y la verdad es que quedan impecables. Ya después de este paso lo único que me queda es enjuagarlos bien y volver a colocarlos en la campana. La verdad que consigo mantenerla limpia al limpiarla tan a menudo y bueno, y sin un esfuerzo excesivo y bueno, evito que acumule grasa, que me gotee y que me ensucie la cocina. José y Ainara están a punto de llegar, así que les calentaré un poquito la comida antes de servírsela. Y bueno, mientras yo barro y friego y termino antes de que lleguen. Y ahora voy a empezar a hacer las empanadillas. Bueno, mientras me hago el café he puesto a hervir un boniato. A principio iba a hacerlas solo con cabello de ángel, que a José le encanta, pero a mí la verdad es que me gustan más con boniato. Quería haber comprado un bote de boniato ya preparado, pero fui al Hiperver y no había, así que decidí comprar el boniato natural y hacer yo misma el dulce. Es muy fácil, simplemente he hervido el boniato, luego lo he pelado y lo he vuelto a poner otra vez al fuego con el azúcar y ralladura de limón. Lo dejo cocer removiendo casi todo el tiempo hasta que reduzca y se forme un dulce consistente, más o menos unos 30-40 minutos. Lo que veis en este cazo de aquí al lado son 250 mililitros de aceite de oliva en el que he frito la corteza de un limón. Este aceite lo voy a utilizar para la masa, bueno, junto con los demás ingredientes que ya sabéis que los dejaré escritos por aquí arriba. Al freír la corteza de limón en el aceite de oliva, esto va a suavizar el aroma fuerte que hace el aceite de oliva y además le va a aportar un toque delicioso al limón. Para la masa he usado 300 gramos de harina, pero bueno, yo creo que habría sido mejor añadir un poquito más. Así que si las vais a hacer, añadirle un poquito más, como unos... Tenéis que ir más o menos mirando vosotras cómo se va quedando la masa, pero unos 400-450 gramos de harina.
porque bueno, yo luego al manipular las empanadillas, la verdad es que me ha costado un Y poquito así, pues manejarlas con ella facilidad. enseguida y ya está. Y hasta que no lo pare, pues supuestamente eso lo controlaré, pero Estoy formando las bolas para las empanadillas de unos 50 gramos. Sí que es verdad que a nosotros nos gustan grandes, pero bueno, por eso las hago así, pero con una masa de unos 30 gramos yo creo que sería suficiente. Ya por último los pincelo con un poquito de huevo batido, les polvoreo un poquito de azúcar y las meto en el horno a unos 180 grados durante unos 20 minutos más o menos. Y de verdad que están deliciosas, están crujientes por fuera, súper tiernas por dentro y bueno, a nosotros nos encantan. Se me ha fundido la luz del desayunador, ayer pedí esta de Amazon y bueno, en Amazon es de un día para otro. La he recibido, voy a ponerla en un momentito. Voy a preparar la cena antes de ducharme, voy a hacer unos champiñones, unas coles de Bruselas y un poquito de pechuga empanada. Ya sabéis que lo ideal para los champiñones es no lavarlos bajo el agua, si no luego al hacerlos a la plancha soltarán el agua y en lugar de hacerse a la plancha se hervirán. Así que es quitarle la tierra con una servilleta, quitarles bien la tierra, que no quede nada y de verdad si probáis a hacerlo así os van a quedar perfectos.
Las coles de Bruselas es una receta que se hacen muy buenas así, de verdad. Las voy a hacer con un poquito de bacon. La semana pasada las hice con un poquito de jamón, pero hoy les voy a poner bacon. Bueno, simplemente lo que hago es que les corto la puntita y las pelo y las lavo. Voy a cortar los ajos a trocitos bien pequeñitos para los champiñones y a láminas para las coles de Bruselas. Voy a hacer primero los champiñones y luego en la misma sartén, porque ya no me quedan más fuegos, haré las coles de Bruselas. Para las coles de Bruselas vuelvo a añadir un poquito de aceite de oliva a la sartén, le añado también una cucharada de mantequilla, incorporo los ajitos y el bacon y lo pongo a sofreír juntos hasta que estén doraditos y suelten todo su sabor. Y ya por último añado las coles, le pongo un poquito de sal y un poquito de pimienta, tapo la sartén y las dejo que se sofrían a fuego lento unos 15 o 20 minutitos hasta que estén bien tiernecitas y blanditas. Y de verdad que esto queda buenísimo, os recomiendo que lo probéis porque merece la pena. Y ahora sí, ha llegado la hora de cenar. La verdad es que todo tiene una pinta deliciosa. Iker ya ha llegado del trabajo, así que vamos a disfrutarlo juntos. Quiero aprovechar para daros las gracias por acompañarme un día más en todas estas tareas del hogar, en la cocina y en los pequeños momentos del día a día. Ya sabéis que cada like, cada comentario, cada suscripción me anima a seguir compartiendo mi rutina con vosotros. Espero que este vídeo os haya dado ideas, inspiración o simplemente un ratito agradable. Que ya sabéis que os quiero mucho, 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 muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso
Chao. Espera ahí, más pregunta. Y si tienes alguna duda, le pregunta al monitor. O si quieres saber cómo se hace